periodismo, viste, Meli, que vos me cargabas, el Sí. mundo será de nosotros los magísteres, ¿o no será? Me parece muy bien. No está tan bien, pero bueno. Y acreditar en el Congreso de la Nación, por lo que tiene info de primera mano. Sí. Le agradecemos por su participación, la entrevistamos un poco también, nos va a contar algunos tópicos de lo que es este año electoral. Sí. Creo que ya la tenemos en línea, ella es Carolina Dávila. Carolina, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el equipo y también felicidades por el Día de la Radio. Bueno, muchísimas gracias, buen día para vos y gracias por hacerte un rato para estar acá hablando con nosotros. Bueno, en principio vamos a hablar de política, ¿cierto? Sí, la verdad que se vienen meses por delante muy movidos. De hecho, anoche se conoció uno de los diputados provinciales por la provincia de Corrientes, que fue baleado en pleno cierre de campaña. Así es. Así que así comenzamos esta segunda etapa, ¿no? Porque ya hemos vivido varias elecciones provinciales y bueno, el domingo toca Corrientes y luego serán las PASO. Eso está bueno para poner en contexto. Estamos atravesando distintas elecciones, viste que a veces las provincias se adelantan. Y anoche pasó algo que ahora vamos a estar comentándolo quizás en detalle, pero que nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Más en el siglo XXI, con una democracia bastante instalada. No sé si quizás tenía que ver con otra cosa, ¿no? Política o personal. Balearon a un diputado provincial en Corrientes que también estaba en campaña, ¿cierto? Sí, exactamente, y estaba acompañado por el intendente de Paso de los Libres, Sí. Martín Ascúas, que lamentablemente, bueno, se decía que era para él el balazo, se está investigando. Como si fuera porque en la estaba serie, muy cerca. en la serie El Reino, algo así, como si fuese para otra persona. Exactamente, sí, se está investigando eso, hasta ahora no se sabe quiénes fueron los autores tanto materiales como intelectuales de este hecho. Sí se sabe que anoche le sustrajeron la bala a este diputado Sí. provincial y que tenía varias perforaciones y está en estado reservado. Sí, bueno, la verdad es que es algo muy reciente y seguramente irá evolucionando el caso con el paso de las horas, habrá más información. Muy llamativo, sinceramente, lo que pasó. Claro, estoy revisando tu Instagram y como que trataste muchos temas en las últimas horas. ¿Te puedo preguntar por distintos temas, Sí. te parece? Sí, dale, cómo no. En primer lugar, bueno, te quiero felicitar porque estás grabando un mapa político. Si querés para el final lo dejamos, nos comentás un poco de qué trata. Dale, dale. Por ejemplo, ayer, el fiscal Ramiro González imputó al presidente por la fiesta de Olivos. Sí, exactamente. Bueno, esto viene bastante, a ver, hay muchos análisis en torno a esto, ¿no? Sí. Porque esto fue el año pasado y recién se conoció un año después, ¿no? Sí. Y meses antes de en realidad menos de un mes antes de las PASO, Sí, por sí. eso hay una cierta incertidumbre de decir por qué justo fue ahora, por qué el presidente tampoco habló antes o en ese momento de lo Claro. que estaba pasando, y por otro lado la gente que estuvo en el lugar, porque si bien uno responsabiliza a la máxima autoridad, que es el presidente de la Nación, y a la primera dama, Sí. también son los invitados que tienen que hacer la mea culpa, y de hecho también fueron imputados ellos y la primera dama Sí, sí. por este fiscal, porque también son los responsables de la reunión, mientras había otras situaciones muy complicadas, gente despidiendo a sus familiares, Sí, que claro. no lo podía hacer, Claro. personas enfermas que quizás no tenían el COVID, pero tampoco pudieron despedirlo. Entonces, Sí. es una situación muy compleja y además él se presentó a la justicia, el presidente de la Nación, Claro. y anunció que iba a donar parte de su salario al Malbrán. Entonces, es una situación complicada, yo no creo que esto tenga mayor trascendencia porque Claro. desde en la oposición querían hacerle un juicio político en el Congreso de la Nación, Sí. pero no cuentan con los votos, porque necesitas las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y Sí. de senadores. Y en Sí. diputados nadie tiene mayoría, y en la Cámara de Senadores quien tiene mayoría es el oficialismo. Y en caso de llevarse a cabo después de las elecciones, cuando haya cambio en las bancas, por ejemplo. No creo que queden, digamos, integrada tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados Sí. por 2/3 solamente por un bloque, Claro, ya claro. sea oficialista o oposición. Lo veo muy difícil. Sí, sí. De hecho, lo que se está hablando, yo ayer hablaba con un diputado nacional que está en campaña y están viendo tanto desde el oficialismo como de la oposición que va a haber una baja participación electoral Sí. en Sí. estas PASO, como sucedió también en las elecciones anteriores provinciales. Sobre eso te Porque, quería preguntar, sí, justamente, que está publicado en tu Instagram, ¿no? Que hablaste con un diputado que nota mucha apatía hacia la dirigencia política, entonces Sí. prevé una escasa participación. Sí, primero la polarización que se está dando
que nada en las redes sociales Sí. y en los medios de comunicación. Eso no se traslada necesariamente a la sociedad, y de hecho Claro. son nichos muy chicos que hablan sobre determinados temas, pero no se traslada al resto de la sociedad. Y tampoco se está hablando de los principales problemas. Si uno ve los spots de campañas, las propuestas electorales que van a llevar al Congreso, está vacía de contenidos. Claro. Sí. Entonces, son eslogan vacíos que no tienen propuestas concretas a temas que son de mucha relevancia. Y hay que recordar que estamos transitando una pandemia, porque la pandemia no pasó. De hecho, estamos viendo cómo la variante Delta está empezando a circular de manera comunitaria en diferentes provincias. Así es. Esto también va a tener que enfrentar el gobierno de la Nación porque tiene 2 años por delante de Claro. mandato, y además, más allá del plan de vacunación que está avanzando y demás, están bajando los casos, hay que ver qué sucede con esta variante nueva, Sí, porque sí. preocupa y ocupa también al gobierno. Y desde el lado de la oposición, ¿qué es lo que se propone? Porque son los mismos que gobernaron hace 4 años, Claro. entonces creo que por ahí pasa la esencia de la gente, decir, bueno, estoy cansada de los mismos, del pasado, pero también del presente. Entonces creo que ahí es donde se produce esta apatía electoral, estas pocas ganas de ir a participar, por supuesto. porque además son siempre los mismos en distintas bancas que se van trasladando ya sea a diputado a senador, como Claro. lo estamos viendo, Sí, sí, claro, claro. Sí. y no se terminan de resolver los problemas. Entonces, esta es una elección especial porque primero la estamos transitando en una pandemia, por primera vez. Y segundo, porque hay problemas de fondo que la dirigencia política no se está poniendo de acuerdo. Sí se vio el año pasado, en este primer año de pandemia, en el Congreso de la Nación, que casi todos los proyectos de ley salían por unanimidad, porque eran proyectos vinculados a resolver estas cuestiones de la pandemia y al avance de la vacunación y a tratar también la cuestión de la salud pública. Claro. Y, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Las ayudas sociales, el ATP, el REPRO o ya sea el IFE, pero este año, que poco trabajó el Congreso de la Nación, vamos a decirlo, porque es año electoral, Sí, 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 ya sí, este se año entiende. hemos visto cómo se vuelve otra vez la grieta política. Caro, te hago una consulta respecto a lo que hablabas anteriormente. Estuve notando, además de la apatía, mucho enojo, por obvias razones, por parte de la sociedad, y quería preguntarte, vos que tenés conocimientos en el tema, si notás un clima similar en la gente a lo que pasaba en el 2001. Vi, por ejemplo, candidatos que hacían campaña en la calle y son insultados permanentemente. Sí, ¿Qué vos opinas de sabés que- eso? Sí, sí, se ha visto, y no solamente salgamos de Capital y de Provincia de Buenos Sí. Aires, se Sí, han visto sí. en otras provincias. Claro. Yo tengo una conocida que es candidata en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, y se acercaba, por ejemplo, los domingos, que suelen ir a las plazas, a tomar mate y demás, en familia, ¿no? Y no se podían acercar porque la gente los insultaba y le decía, Claro. salgan de acá, que no nos ayudan. Y esto se ve mucho, ¿no? Porque Sí. la gente sabe que en campaña se acercan por el voto. Sí. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Y también vemos, y salimos a preguntar a la calle, la mayoría no conoce quiénes son sus legisladores. Claro. Hay tanto diputados como senadores que pasan, ya sea los 4 o los 6 años, sin hablar en el recinto y sin presentar proyectos. Claro, Sí, claro, claro. y la famosa lista sábana, ¿no? Esa yo he hablado muchas veces que es un problema porque cuando se debate un proyecto quizás de mayor interés público como podría ser el aborto, mucha gente se da Sí. cuenta que votó en una lista sábana gente que está en contra de lo que ella quisiera que se represente en el Congreso. Sí, totalmente. Y además los candidatos, los gobernadores que van como candidaturas testimoniales, ¿no? Como el claro. caso de Perotti, que va a senador suplente, el caso de Mansur en Tucumán y el caso de Suárez en Mendoza. Claro, Claro. Entonces también está esa disputa de decir, bueno, yo te voté por 4 años, pero antes de tu mandato te estás postulando a otro puesto, Sí. por lo cual no te elegí para eso. Entiendo. Claro. Entonces eso también se pone en discusión en esta elección precisamente. Sí, claro, esto que estamos charlando ahora a mí me genera la introducción de un debate que estuvo muy presente con algunos de los invitados e invitadas que tuvimos acá en el piso. Sin ir más lejos, ¿no? Esta misma semana tuvimos, por ejemplo, invitados de izquierda como Jorge Altamira o Alejandro Bodart. También, si se quiere, del otro lado del arco político, más a una derecha o cierta cosa nacionalista como Santiago Cuño. Escuchamos a Guillermo Moreno, que es muy crítico de gobierno hoy, aunque fue parte en otro momento quizás de la misma fuerza política. ¿Sabes en qué coincidían todos? En hablar de una supuesta casta o clase política.
algo que también nombra mucho outsiders como Milei, Esper, etcétera, etcétera. Quiero aprovechar tu formación como politóloga y ¿cómo ves vos? ¿Cómo analizas esto de una supuesta clase política que agotó a la gente? ¿Y cómo ves vos esta emergencia de outsiders que quizás hablan desde un lado ajeno a la política, pero que quieren entrar a la política y en algunos casos quizás traen recetas viejas, ¿no? Sí, coincido completamente en ese análisis. Por un lado tenemos a los mismos de siempre, gobernando más de 20 años la Argentina, y los resultados la verdad que no son muy buenos. Si vemos en términos de inflación, pobreza, falta de empleo, lo estamos viendo. Y por otro lado, lo que vos planteás de los outsiders de la política, que si bien tienen cierta intención de cambiar algunas cosas, no están preparados, tampoco algunos de los que ya están siendo están dentro de la dirigencia, pero estos outsiders, más allá de eso, no están preparados y por otro lado, no alcanza la intención en la política. No, claro. Lamentablemente no, hay que estar preparado, hay que saber sobre leyes, hay que saber cuando uno ingresa al recinto, de hecho lo digo como periodista acreditada en el Congreso, tenés que saber cómo funciona porque hay leyes que se aprueban de una determinada manera, hay otras de otro, hay un reglamento interno de la Cámara, hay un montón de cuestiones que más allá de que cada uno tenga su asesor, los legisladores tienen que estar a la altura de las circunstancias y estudiar todo esto. Y esto no se ve, y de hecho, cuando asumió el gobierno de Cambiemos, yo lo podía ver en la Cámara de Senadores, sobre todo, que tiene tiene reglas más estrictas que en la Cámara de Diputados. Y en ese momento, Michetti, que era la vicepresidenta y presidenta del Senado, tenían que corregirle permanentemente. Permanentemente tenían que corregirle, decir, no va esto, ahora va aquello, ahora se vota esto. Estaba totalmente desorientada, y lo digo con total honestidad, yo no estoy ni de un lado ni del otro de la grieta, por eso hablo desde este lugar, pero la verdad que sí, y esto se observa muchísimo, o el escándalo del diputado que, bueno, después renunció, obviamente, exactamente, lo hemos visto, qué es lo que hacen detrás de la Cámara, ¿no? Cuando esto se ha visto mucho en la reconstrucción de la Cámara de Diputados y Senadores, cuando no se podía ir de manera presencial, que hasta ahora tampoco van el 100% de manera presencial, pero ¿qué estaban haciendo mientras se votaban las leyes o se discutían, no? Y en el momento, en lo de Ameri fue en plena pandemia, o sea, como para agravar la situación no era un momento nunca es momento, pero en una situación tan compleja. Sí, y además lo que estamos viendo es que estas situaciones pasan y uno se olvida, porque hay tanta cantidad de cosas que van pasando de una sesión a la otra que uno se va olvidando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por delante? Creo que hay un paradigma, hay un cambio en la sociedad que no se está viendo solamente en la Argentina, creo que se está viendo en términos generales, porque la pandemia vino a demostrar al mundo, no solo a los países quizás que tenemos menos recursos para enfrentar la pandemia, que no alcanza la dirigencia política, que no alcanzan las políticas y que se necesita más presencia del Estado y más presencia de estos dirigentes. Por eso creo que es, si se quiere, un año bizarra y de cambio, ¿no? Porque no alcanza, realmente estamos viendo que no alcanza. No lo compararía con 2001 porque la gente en ese momento decían que se vayan todos. En cambio, ahora estamos frente a una elección donde la sociedad puede hacer ese ejercicio de la democracia y sin embargo está hasta descreyendo de la democracia. Entonces, este es un punto de inflexión que creo que hay que replantearse ciertas cuestiones porque no podemos tener dirigentes que no propongan absolutamente nada cuando la sociedad ve que aumentan las cosas todos los días, gente que no tiene empleo y mucha gente quizás hasta con títulos universitarios, ustedes hablan de la maestría y demás, que a veces ni se reconoce. Nosotros los magísteres conquistaremos el mundo, Caro. Ojalá un día. Dudo, pero bueno, la verdad que es hasta incómodo decirlo. Muy complicado. Es hasta incómodo decirlo. Yo siempre digo, no, decime licenciado, y si no, decime Flavio, que es más fácil. Es difícil, totalmente. Cuando dicen magíster es medio como una cosa media rara. Estamos escuchando a Caro Dávila, politóloga acreditada en el Congreso de la Nación. Caro, sabemos que estás con los tiempos justos porque, bueno, precisamente estás con tus horas de formación y de trabajo. ¿Nos querés contar, como para ir cerrando, sobre mapa político y un poco de tu actividad en medios? Por supuesto que a partir de ahora contamos con vos cuando quieras darnos alguna entrevista, algún mapa aquí en el programa. Este espacio es todo tuyo también. Bueno, muchas gracias por el espacio, también por la confianza.
Hace varios años que trabajo en el Congreso de la Nación como periodista acreditada desde el año 2014. Sí. Y como decían ustedes, bueno, me recibí de politóloga en la UBA, ahora cursando la maestría. Y este proyecto que tenemos por delante con 2 colegas, Sí. se llama Mapa Político, es un programa de pocos minutos, porque sabemos que hoy la sociedad más de 10 minutos de video no ve. Claro, claro. Hay todo un cambio de dinámica en ese sentido. Y la idea es transmitirle la información que la gente necesita, Bien. sin chicanas políticas, sin grieta política y con la mayor objetividad posible. Por un lado tenemos un ciclo de entrevistas que son proyectos de ley, pero además también son temas de la agenda social que lo hacemos cada 15 días. Sí. También análisis político, todo lo que viene de las elecciones. Por ejemplo, yo comentaba a la gente que, a ciertas personas, que tienen que llevar virome. Por ejemplo, el día de la votación Sí, hay que llevar virome es cierto. porque es el protocolo del COVID. Sí, y el la pega- mayoría no sabe eso. El y no se pegamento habla. también, ¿no? Pegamento en barra porque está prohibida utilizar saliva. Exactamente. Sí, no se está Sí. hablando de eso, es cierto. Sí, y todas estas cuestiones no salen en ningún lado, la gente no sabe ni qué vota, ni qué va a votar, ni cuándo se vota, y creo que lo fundamental es llevarle toda esta información, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que intentamos hacer desde Mapa Político, que es un emprendimiento de 3 colegas, y por otro lado hablar sobre los proyectos importantes de la gente, que vinculan a la gente y que le cambian la vida a la gente. Sí, claro. Así que por un lado está el análisis, las entrevistas, y la pata del Congreso, que me parece fundamental porque son los representantes del pueblo y son los representantes de las provincias. Así que bueno, de eso se trata el programa, lo pueden ver en las redes sociales, Sí, en sí. 4 semanas, en el canal de YouTube, y también en las redes sociales como Caro Dávila 29 estoy, en Sí. Twitter, Instagram y Facebook. Así que bueno, Sí, más sí. que invitado, y si quieren proponer temas, también serán bien recibidos. Pero por supuesto, nace aquí una sociedad, pero por favor, yo lo decía, no temo decir esto al aire, soy muy de expresar lo que pienso. Yo a Carolina la conocí leyendo sus análisis o viendo sus análisis políticos en LinkedIn, ni siquiera en Instagram. Y dije, Sí. che, qué bueno sería que salga en nuestro programa. Así que, Caro, por mi parte, y al menos por hoy, agradecerte por tu tiempo y mandarte un saludo. Y bueno, te seguiremos oyendo seguramente por aquí. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio, les mando un beso grande y felicitaciones también por el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, escuchábamos entonces a Carolina Ávila, politóloga, que nos comentaba un